que pudieron morir, pero que en el cine de gángsters la estructura es más abierta y más clara. O sea, tú dices, yo creo que prácticamente parte todo de Scarface o de Stenberg, ¿no? Pero esa imagen de él corriendo por la calle cuando se está disparando la hemos visto muchas veces, esa calle de decorado, pero que transmite verosimilitud, ¿no? Como lo que tú dices, el amor en esta película está muy bien analizado de una manera muy adulta. Hay una secuencia que supongo que os gustará también a vosotros, que es cuando él la lleva en el taxi, la lleva a su casa y entra en su casa y sale el niño y es la Navidad y llega su antiguo amigo, que es una especie de melancolía y de tristeza. Es que hay tres películas, hay tres películas, yo he dicho al principio. El comienzo de la película es una película que puede ser el precio de la gloria. Tantas películas que hemos visto de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Bueno, es 4 de infantería de paz, el arranque. Exacto. Después, cuando vuelven, entra el melodrama muy suavemente. Es casi es lo que llaman los americanos americana, con esa ciudad de los suburbios, cuando se insinúa el amor con esa niña que él cree que va a ser una mujer de rompe y rasga, con esa foto que enseña a todo el mundo y que resulta que es una niña, una adolescente, una lolita. En ese momento, después cambia radicalmente para entrar en el cine de gángster y todo ese tercio final, que es maravilloso, es un melodrama, es un puro melodrama. Se acumula todo, es un melodrama en el que las pasiones están contenidas pero acaban desbordándose y en el que sobre todo es un melodrama de la desesperación, de la decadencia, con una secuencia magistral desde mi punto de vista, que es esa secuencia en ese bar, ese último tugurio, el Flanagan's, es el último agujero en el que él intenta creer que puede salir adelante, y ese personaje maravilloso de Gladys George de Panamá, que coincide con Antonio y con Juan, sí, que claro, es sencillamente maravilloso, en el que dice, no, si estamos ya al final del camino, vamos a acabar en el arroyo. En pocas ocasiones se puede transmitir la caída de arriba abajo, lo que ha sido América, y de alguna manera también una situación tan fitzgeraldiana, porque esta es una película que refleja la época de la edad del jazz, la época de los años 20, cómo se quebraron con la llegada del crack de los 30 y cómo alguien que estaba en la cima del mundo, por hablar de Al Rojo Vivo, el personaje de James Cagney, acaba en el arroyo. Yo creo que una parábola más brechtiana que esa, en los tiempos en que Brecht hacía teatro y se encontraba incluso en Norteamérica, es sencillamente impresionante la capacidad de entramado y de ensamblaje de todos esos elementos que acaba dotando de un pozo importante y que acaba, como tú dices, cuando entra en la casa de su viejo amor y ve al niño, acaban confluyéndose todas las fuerzas que han ido construyéndose alrededor del guión en toda la película. Has citado a Scott Fitzgerald, que decía, me parece, cito de memoria, pero algo así como en la vida americana nunca hay segundo acto, ¿no? Eso sí. Y eso es un poco lo que está pasando, y ese mundo de Scott Fitzgerald, del alcohol, las flappers, jovencitas y filósofos que llamaba aquellos relatos, Scott Fitzgerald, está muy bien dada esa imagen norteamericana, donde la americana, cuando escarbabas, no era tan americana, ¿no? Y eso lo hace muy bien. Lo que pasa bueno, y otra cosa, perdón. Sin ser un musical, los números musicales están maravillosamente filmados, magníficos, sí, todos. Hasta el último, cuando Panamá está arrumbada, los de Priscilla Lane, están muy bien. Aparte que no separa la historia, los números musicales están integrados en el propio desarrollo. No, yo decía que con respecto al cine negro, lo único que pasa es que esta película que no tiene es el fatalismo que preside al cine negro. Y sin embargo lo que hay es unos personajes sin ningún condicionamiento, son gente que trata de sobrevivir, son perdedores natos, pero perdedores que en cierto momento han podido llegar más arriba. Y creo que está tan bien organizado todo, que ella tiene el primer bar ese que vemos clandestino, ¿Es que vas a pintar tu apartamento? Un negocio de venta de pinturas. Sí, algo así, un poco de decoración pero interior. yo así escarbando un poco en algunas de las cosas de la prohibición, parece que en Chicago uno de los máximos gángster, el que precedió en la fama a Al Capone, que Al Capone, por cierto, en esa época de esplendor, ganaba $60 millones al año. Libres de impuestos. Claro, bueno, pues ellos eso lo tenían en una tienda de flores, tenía la oficina, todo esto. Y hay un momento al final de la película en que, no al final, sino cuando ellos se deciden fabricar el alcohol, que van a recoger el alcohol, las botellas a un sitio que en el exterior figura como un salón de estos funerarios para despedir a los seres queridos, que esa es la fachada, pero dentro están fabricando alcohol. Es que es curioso, todos los detalles son muy curiosos. Sí, el fatalismo que tú dices, que es cierto, es que yo creo que hay que tener muy en cuenta en qué año se hizo esta película, que es en el año 39. Y creo que decía, me parece que era André de Bazin, que decía que todos estos grandes pioneros del cine, Hawks, Ford, Walsh, según iban avanzando en el tiempo, su cine se iba convirtiendo en un cine como más
amargo, como más triste, porque era en paralelo con una pérdida de ideales en la propia sociedad en la que ellos habían creído. Y claro, en el año 39 todavía no se había producido ese fenómeno, y ese fenómeno se nota mucho en las películas ya de los años 50. Y yo quería decir respecto a la evolución del personaje de James Cagney, que en la película se llama Eddie, que hay un paralelo constante entre la evolución del personaje, la personal y la, digamos, social o profesional. Y hay un intento clarísimo de que el hundimiento del personaje social, profesional y humanamente son coincidentes. En el momento en que él descubre, en una secuencia hermosa, que es cuando él descubre ya de una forma clara y nítida que su amor se le va con el abogado, que es la escena del puñetazo, que es un poco cuando es su hundimiento un poco a nivel humano y a nivel personal, coincide totalmente con su hundimiento profesional. Coincide con el Martes Negro, con la crisis de la bolsa y con su final profesional. Y yo creo que durante toda la película hay este paralelo entre la historia individual de él y la historia de él, pero enmarcado en una determinada sociedad y en una determinada circunstancia. Y luego otro aspecto que a mí me parece que es muy, muy original de esta película es el tratamiento de la vida cotidiana. O sea, por un lado está la parte de gángster, la parte típica del tiros y de los buenos y los malos, pero yo reconozco que para mí tiene mucha belleza y mucho interés toda la parte de la vida cotidiana, su vuelta a la ciudad, su encuentro con su amigo, el taxista, el encuentro con la madre y con la niña, todo eso que son como pequeños pedazos de vida que aparentemente pues no tienen demasiado interés argumental. Sin embargo, como decíamos en un principio, él consigue hacer una puesta en escena y una narración en que tú tienes conciencia de que todo eso es no solo verdad, sino que son fragmentos de la vida cotidiana de esos personajes y de esa ciudad. Luego viene la parte de los gángsters, que también está contada con muchísimo vigor, pero yo reconozco que tengo una especial predilección por las escenas, digamos, más cotidianas de vida normal, aparentemente nimias, aparentemente sin gran trascendencia, y ahí es donde yo reconozco que consigo captar momentos de vida y de verdad absolutamente estremecedores. Eso casi siempre en todas las películas de gángster se nos ha dado siempre, hasta El Padrino, el aspecto doméstico, porque de alguna forma te aproximas al personaje en su intimidad, en su domesticidad, y claro, lo haces más creíble. No solamente es el tipo que va con la metralleta Thompson liquidando a diestro y siniestro, haciendo barbaridades o haciendo negocios clandestinos con esa fachada de legalidad, sino que lo ves, lo veíamos en las calles de la ciudad, lo vemos en las habitaciones, en las ferias, lo vemos bebiendo, lo vemos bailando, lo vemos haciendo negocios. En definitiva, vemos al personaje completo de arriba a abajo, no solamente en su fachada exterior, sino en su aspecto interior. Entrando en esos locales prohibidos que llamaban ellos speakeasy, ¿no? Speakeasy. Que no sé exactamente, que sería como hablar... Debe ser... Hablar fácil, hablar rápido, ¿no? Una contraseña, sí. Speakeasy, ¿no? Que estaban llenos de, bueno, todas las trastiendas de los lugares más insospechados, tú decías floristería, todo restaurante italiano. Se abría, y esa imagen que nos ha transmitido el cine, se abría la puerta y bueno, ahí estaba el barullo, el jolgorio. Aquí hay varios planos de esos, ¿no? Que era estupendo, Es ¿no? que eso lo transmite también muy bien Wells en relación con lo que decía Antonio. El aspecto es de los cineastas más físicos. Recuerdo una secuencia, un plano, en el que va Cagney intentando conectar con Nick Brown, el tipo que introduce los whiskies y los licores igual de malos, pero con etiqueta elegante en los círculos elegantes, en el que está comiendo en el restaurante de su propiedad, en el que va a haber después una secuencia magistralmente rodada a la carrera por parte de Wells, pero en el último tiroteo final, y hay que ver cómo come ese actor, que creo recordar que es Paul Kelly, si no recuerdo mal, otro actor clásico de esa época, cómo está comiendo esos espaguetis, cómo echa el queso. No parece que esté simplemente improvisando, parece que está comiendo y comiendo con gusto. Ese aspecto de los actores y del cine transmite el gusto. Eso está hambre. Te dan ganas de comerte espaguetis. Yo lo juro que cuando veía eso digo, bueno, yo esta noche unos espaguetis pueden ser... Pero es que eso nos ha pasado a todos. Coincide también con una cosa muy curiosa, y lo hacen referencia al pasar la crónica de la extensión de Dempsey, es que es la edad de oro del boxeo en América y por reflejo en todo el mundo. Y termina precisamente... Cuando termina esta década, termina la edad de oro del boxeo, termina con la pelea de Jack Dempsey con Tunney, que pierde los dos combates,
Pero Tunney ya no tiene la fuerza del hombre que lucha por la vida, que ha venido de abajo, como era Densey, que es un poco el reflejo de esa sociedad que está luchando y que la lucha es importante. Luego vienen otros factores ya en los 40 y viene, como dices tú, un desánimo y un decaimiento general, donde ya no es tan fácil llegar como se llegaba antes. Y eso está muy bien también. He visto que además está el nacimiento de la radio. Se oye también. Está el nacimiento de la radio en el camerino de ella. Esta chica, Priscilla Lane, que tuvo una...